para mí es un honor. Hace días atrás me encontré con Zulay Rodríguez en el Aeropuerto Internacional aquí en David, donde le hice ciertas preguntas y todo lo demás y le hice la invitación especial a que nos acompañara aquí a la cabina de Planet 100.9. Me dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar allí compartiendo con todos los oyentes de Planet 100.9 y todo Chiriquí, para que sepan que es una mujer de palabra. Zulay Rodríguez, candidata presidencial, se encuentra aquí cumpliendo lo que dijo, siendo las 10 de la noche con 5 minutos. ¡Qué honor, Zulay! Buenas noches, bienvenida. Nos acompaña Joseph también y definitivamente feliz de tenerte acá en cabina. Bueno, muchísimas gracias, Joseph, mi querido amigo, que me encontré contigo en el aeropuerto. Y pues hoy estuve acompañado de mi vicepresidenta, Atenas Atanasiade, una mujer valiente, luchadora por el agro, su papá, que realmente está luchando contra este nefasto TPC, que en el 2026, bueno, yo pienso que mucho antes, van a haber un desgravamen de todo lo que son los productos alimenticios. Aquí nos van a inundar de comida mermada, de comida tóxica, con químicos, y van a matar al sector agropecuario, van a matar a Chiriquí, van a matar a las provincias centrales, van a matar a Darién, a Bocas del Toro y las comarcas. Y nosotros tenemos que buscar la manera de renegociar, y yo no escuché a ninguno de los candidatos diciendo, oye, esto hay que echarlo para atrás. ¿Por qué? Porque ellos sí subsidian a sus productores, ellos los ayudan, les dan préstamos blandos, pero aquí a lo que es el sector agropecuario prácticamente lo han matado, incluso compensaciones que les debe el gobierno del arroz y otros productos no se las dan. Entonces, ¿hasta cuándo el sector agropecuario va a seguir siendo la cenicienta de todos los demás sectores? Vimos que en pandemia le dieron $2.000 millones a los bancos que habían ganado y a la financiera, 1.800 millones a 4 operadores turísticos, pero lo que es el sector agropecuario, lo que son los jóvenes, para que hagan su emprendurismo, pongan sus empleos, para ayudar a las jubilaciones de los adultos mayores, porque yo les decía, todo el mundo quiere trabajo, perfecto, pero vamos a darle buenas jubilaciones, oye, de 1.200, 1.500 para adelante, para que se vayan tranquilos a su casa y puedan comprar comida, puedan comprar medicamentos y los jóvenes entren de una vez. Estamos hablando de más de 50.000 jóvenes, entonces son parte de las propuestas que nosotros entregamos. Va a haber prontamente otro debate también del sector agropecuario, y sé que va a ser aquí en nuestra hermosa provincia de Chiriquí. Bueno, la verdad que volviendo al tema de los jóvenes, el debate hoy presidencial dirigido a los jóvenes, Zulay, la verdad que antes de empezar en temas fundamentales, cuéntame, ¿qué te pareció el debate del día de hoy? ¿Cómo se sintió Zulay Rodríguez en el tema de la gestión pública, descentralización, preparación competitiva para los jóvenes y sostenibilidad económica para los jóvenes? ¿Cómo se sintió, Yo Zulay? me sentí bastante relajada. Recuerda que la última vez, con esta persecución que me tiene el gobierno, persecución que me tienen para poder sacarme a mí de la carrera política, porque cuando ellos piensan que tú representas un peligro, te hacen de todo, te amañan encuestas, te persiguen, te intimidan, ¿qué no te hacen? Entonces 2 horas antes me habían dicho que las magistradas querían hasta arrestarme, imagínate, por un caso civil desde el 2011, toda una patraña, incluso donde vinieron y decían que yo había asesinado a mi ex cliente, una locura, y gracias a Dios yo conseguí el certificado de función. Entonces, lógico, me sentía mal, me sentía agobiada, pero hoy yo vine relajada, pero sobre todo más contenta porque estoy en mi casa, estoy en Chiriquí, donde es mi familia, de Bugaba, de Concepción, donde son mis abuelitos, de Puerto Armuella, donde tengo aquí al señor Atanasiade, de Potrerillo, a mi amiga Atena, tengo a toda mi familia, mis primos, mis tíos, los trillizos, mi primo Edgardo, su esposa, mi sobrino Bello, mis primas, Paola, Joana, te aprovecho para mandarles un saludo. Entonces, toda mi familia es de aquí. Yo creo que la única que nació en Panamá por accidente fui yo. Por eso que fue cuando Lin Yuen preguntó, ¿no? ¿Te acuerdas que él me decía, ¿cómo tú te sientes? Y yo le decía, bueno, yo me siento, sí nací en Panamá, pero me siento más chiricana. Porque la verdad, toda mi familia es de acá y de verdad, esta es mi casa, este es mi segundo hogar. Hoy vimos a una Zulay en un debate presidencial bastante fluida, bastante concentrada y con propuestas firmes y con propuestas que de verdad iban dirigidos
a los jóvenes y respondiendo prácticamente la pregunta exacta. Sí, yo no di vuelta. Fíjate que yo decía, ¿cómo van a crear empleo? Yo le decía, oye, si hay 100,000 migrantes que te quitaron tu empleo. Correcto. Si ellos se van, tú ocupas, pero tan ilegales. ¿Por qué? Porque ellos se reducen el salario, no pagan impuestos, no pagan seguro social, no le pagan al fisco. Y lógico, y yo entiendo la necesidad, pero ese dinero no se queda en Panamá porque ellos han mandado más de 2,000 millones de dólares afuera. Entonces los jóvenes no tienen empleo. Los jubilados, déles una buena jubilación, dale sus 1,000, 1,200, 1,500 dólares, pero que cuando tú le pagas esa buena jubilación, el señor se va a su casa, se retira y entran alrededor de 50,000 jóvenes de manera directa. Hay que hacer obras, hay que hacer infraestructura, hay que hacer el canal seco en Puerto Armuelle para crear 40,000 empleos, porque es cierto, nosotros queremos turismo, pero los turistas quieren venir a lugares agradables, limpios, seguros, que tengan facilidades, que tengan infraestructura, que tengan restaurantes, que tengan comercio, que tengan miradores, que tengan dónde quedarse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que contribuir y ayudar no solamente a Chiriquí, sino también a las demás provincias. Y aparte, voy a decir otra cosa, pero cada vez que digo esto, chuleta, comienza la perseguidera. Los monopolios del transporte aéreo. Aquí hay una sola aerolínea y entonces te vende carísimo. Precios de 1,500, 2,000 dólares si te vas. Pero Costa Rica te lo vende a mitad del precio. Entonces, ¿qué quiere la gente? Se va a Costa Rica, se va a Colombia, se va a Uruguay, se va a México, porque los pasajes son menos de la mitad del precio de lo que te venden en Panamá. Entonces, ¿cómo pretenden que los turistas vengan, visiten Chiriquí, visiten provincias centrales si los pasajes siguen siendo caros? Y soy la única candidata que lo ha dicho. Y es porque es duro meterse con el Señor de los cielos. Zulay, primero que todo, 4x8, ¿cuánto es? ¿32 o 40? Creo que esto fue algo de lo que ha estado ahorita mismo. Algo épico. Algo épico en redes sociales. Sin embargo, el candidato oficialista menciona algo es el tema de un aumento del salario mínimo a $1,000. O sea, ¿y por qué no lo ha hecho ahora? Mira, si él me dice, vamos a poner $1,000, perfecto, yo lo aplaudo, hagámoslo. Hay 30,000 millones de dólares en Panamá, como yo le decía, versus Salvador, que tiene 9,000 millones, y Salvador le están pagando bien a la gente, hay empleo, está el gaming, están los parques tecnológicos, ahora están trayendo otro, y que el negocio de la criptomoneda, los parques, estamos hablando de un turismo que le están compitiendo a Costa Rica, y Costa Rica se hace 6,000 millones de dólares al año y da aproximadamente 289,000, casi 300,000 empleos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, es lo que yo digo, hay los recursos, pero falta la voluntad. Tú hablabas de algo muy importante justamente en el debate, y es que para dar un buen turismo nosotros como panameños, el panameño tiene que tener como segunda lengua el inglés. Y aquí relativamente el panameño, el estudiante de las escuelas no recibe un buen inglés. Las escuelas no son bilingües. ¿Cuál es la propuesta de Zulay Rodríguez para que ese estudiante se informe en inglés? Es que el inglés tiene que ser obligatorio en todo, desde primaria, es más, kinder. Y disculpen si yo utilizo primaria, secundaria, tranquila, primer año, si no utilizo premedia, porque tú sabes que todavía tengo el chip antiguo, ¿no? Entonces, si tú tienes que ese niño formarlo en inglés desde que está en pre-kinder, en kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, y no darle 1 hora, darle 5 horas. Yo estuve en el IPA, y en el IPA a mí me daban química en inglés, biología en inglés, física en inglés. Creo que la única materia que yo daba era español. Eso es lo que nosotros tenemos, pero tenemos que capacitar a los profesores, tenemos que hacer ese intercambio cultural para que esos profesores realmente, y los alumnos también, sepan y perfeccionen y dominen el inglés, porque ¿de qué te sirve que le des 1 hora y cuando llega a la casa habla el español? Tienes que hacer jornadas educativas extensivas donde no solamente le das física, deporte, expresión artística, expresión cultural para potencializar las habilidades y destrezas de los niños. Dale inglés. Pero claro, no lo vas, para que el niño no lo vea como un deber, no lo vea como una imposición o una obligación. Hazlo para que sea de manera natural. No es que tú lo vas a evaluar y ponerle un 5 o le vas a... No, simplemente tú lo evalúas como está, pero que eso no haga diferencia en su boletín, solamente que lo hagan obligatorio. Y mira, yo nada más les digo algo.
Y les puse un ejemplo, hay 9.500 barcos de bandera panameña. ¿Saben cuántos marinos extranjeros? Un marino extranjero te gana mínimo $1.600 que no tienen los panameños. Y esos 9.500 barcos de bandera panameña, 9.500, que tienen 289.000 marinos extranjeros y no panameños, ¿sabes cuánto hacen al mes? 451 millones mensuales. Wow. Tendríamos para salvar la caja del Seguro Social y del programa de invalidez, vejez y muerte. Pero ¿por qué no entran los estudiantes o no entran esos muchachos? Porque no se les da el inglés. Aquí, el primer requisito es saber inglés. Ya, eso es todo. Aquí, y no es un inglés perfecto, no es un inglés de Inglaterra, no es un inglés de Cambridge, no es un inglés de Harvard, no, un inglés esencial. Good morning, no sé qué. Bueno, para eso es que se sepan defender. Nosotros te ponemos el ejemplo que pasó hace unos meses aquí, justamente en Boquete, donde personas que llegaban a un comercio se quejaban porque el requisito principal era el hablar inglés, pero es un trabajo, es un local comercial que está dedicado más que todo para el extranjero, pero entonces acá decir de que el panameño tiene que hablar inglés muchas veces es como un insulto. Pero mira, yo sé que molesta, pero es el requisito esencial para que el panameño pueda conseguir empleo. Y lo consigues en el sector industrial, lo consigues en el sector logístico, lo consigues en el sector marítimo, lo consigues en los hubs, en la zona franca y en el sector agropecuario. Cualquier lugar donde tú tengas el conocimiento esencial del inglés, consigues trabajo. Ahora, también ahora que hablamos del tema de la educación, para muchas personas, la educación, que a pesar de ser gratuita, como se dice, para muchas personas se les hace muy difícil el tema de adquirir libros, porque técnicamente el Estado como tal no te otorga los libros. Hay un negociado con el tema de los libros. Eso, hay un negociado. Y los panameños que tratan de por lo menos esforzarse, hacer un esfuerzo y enviarlos a la educación privada, el costo de la educación privada está por las nubes en Panamá. Es decir, cada vez se separa más la brecha de la educación pública y de la educación privada, porque la educación pública, como ya lo he dicho anteriormente, debería ser tan buena que la educación privada debería fracasar como tal. Y no es así. Que la educación pública, por ejemplo, es mejor que la educación privada en Finlandia, en Alemania, en Inglaterra, en todos estos países. ¿Por qué? Porque ellos apuestan a la educación. Ellos apuestan a la educación en Japón, ellos apuestan a la educación en Taiwán, en Singapur, y ellos están apostando a una educación pública de primer mundo. Y tú ves a los niños en Europa que te hablan 4 idiomas. Te hablan español, otro te habla francés, algunos te hablan mandarín, el otro te habla inglés. ¿Por qué? Porque ellos hacen estos intercambios culturales y es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Panamá. Mira lo que pasó en el gobierno de Varela, que se dio el Panamá bilingüe. Entonces, tengo entendido de que fue un fracaso, porque en vez de que pusiste a los profesores o a los educadores para que los encerraras y estuvieran sus 5 o 6 horas, dice que los mandabas a pasear y que los dejabas tirados. Y los pobres profesores a veces no sabían qué clase. Dice que algunos que fueron no les pagaban la matrícula, algunos los dejaron a media, algunos no pudieron terminar los cursos. Entonces, ¿cómo van a garantizar realmente que ese educador aprenda si ni siquiera le pagabas todo lo que eran las tutorías, lo que era el aprendizaje, lo que eran las capacitaciones, lo dejaste tirado? Y algunos simplemente ni siquiera, dice que cuando llegaban les decían, no, es que el gobierno de Panamá no ha depositado. Y entonces, ¿cómo quedaron? Dentro del plan de lo que sería, ya hablando del plan de gobierno de Zulay Rodríguez, de ser elegida presidenta por los panameños, ¿qué contempla este plan para la educación y para poder hacer este cambio en la educación pública de Panamá? Bueno, la educación pública, yo les he señalado a todos ustedes que aparte, nosotros también tenemos que integrar a las personas con necesidades especiales. Ese es el término que se utiliza ahora
para las personas con discapacidad y sobre todo mi persona, porque yo tengo un niño con espectro autista y las clases inclusivas y las adecuaciones no se están dando, porque el niño necesita un equipo interdisciplinario de un psicólogo, una trabajadora, un psiquiatra, a veces un neurólogo, todo eso necesita un colegio para poder implementar esas materias para que el niño pueda terminarlas. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos que hacer jornadas educativas extensivas para que el niño salga a las 4 o 5 de la tarde con una formación extracurricular de expresión artística, de deporte, si le gusta el ajedrez, si se le enseña robótica. Ojo, no para evaluarlo, sino para que el niño tome eso y se le potencialice sus habilidades, destreza y talento, para que el niño no se sienta, ay, si yo no hago bien esto, fracaso. No, no es para que fracase, sino para que el niño aprenda a interactuar en grupo, para que el niño aprenda sus valores, para que el niño sea consciente y potencialice su personalidad y le demos ese instrumento para que pueda entonces competir en un mundo que es tan, como y valga la redundancia, tan competitivo en lo que es este mundo laboral. Zulay, entonces, esas jornadas educativas garantizarían que le compremos toda la comida a los productores para que los niños se les den sus 3 golpes de comida. Yo lo he llamado el programa barriguita llena. Yo le puse barriguita llena. Ayudas a los educadores porque los nombras. Tú sabes que tienen problemas con los concursos, con los méritos, con el puntaje, dicen que hay mucha subjetividad. Aquí había trabajo para los profesores, los podremos capacitar. Habría para que los niños se potencializaran sus habilidades y talentos y sobre todo también le compraríamos toda la cosecha a los productores nacionales. Aquí esto sería ganar. Justo ahora, eso que mencionan de los profesores, y eso es un problema porque nos encontramos literalmente para primaria en la segunda semana de clases y en la media, en la premedia, la primera semana de clases. Sin embargo, a estas son las alturas de que muchos estudiantes no tienen docentes. Entonces, eso es un problema de que todos los años muchos estudiantes no arrancan sus clases con un docente. El día de mañana será jueves y todavía no tienen respuesta. Entonces, el tema de los nombramientos de los docentes en Panamá, ¿cómo se puede manejar este tema y mejorar? No, es que hay bastantes docentes, porque cuando tú vas a Santiago de Veraguas, donde tú ves que se gradúan de la Normal de Santiago, muchos de ellos me dicen, licenciada, estoy parado. Hay incluso muchos que me dicen, yo di el TEFA, que estuvieron en la comarca y dice que no los han nombrado, no los quieren nombrar. Primero porque les decían que no había plata, segundo porque decían que no tenían el puntaje, tercero porque se demoran en el nombramiento entre lo que va a Contraloría, pero los docentes están, lo que no les dan es trabajo. Por eso yo digo que estamos hablando de 3.000 millones de dólares, estamos hablando que sí se ha dado el presupuesto del 7% que establece nuestra Constitución Nacional. ¡Nómbralos! Y vámonos con las jornadas educativas. Y no te estoy diciendo que de repente sepan educación física, o sepan ajedrez, o sepan ping-pong, o sepan ballet, o sepan, vamos a decir, estén en club de lectura, o robótica, o inteligencia artificial. Pero esos profesores ya tienen una plataforma. Ya ellos han agarrado todo esto de enseñar, aprender de docencia superior. Capacítalos. Y ayuda a esos estudiantes para que los fortalezca y le inculque esos valores y que los niños hagan sus tareas en la escuela y den el deporte. Mira, tú sabes que aquí se habla de curar enfermedades, pero ¿por qué curar enfermedades cuando nosotros podemos poner la medicina preventiva? ¿Y sabes cómo se previene en Estados Unidos? Dando más clases de educación física. Aquí quieren dar 1 hora de educación física una vez a la... pero cuando aquí deberían darle educación física a los niños todos los días, 2 horas, porque eso te previene a ti enfermedades del corazón, de la diabetes, de la presión alta, la falla cardíaca, y ayudas a ese menor para que no tengamos tanta gente enferma. Aquí en la Caja del Seguro Social, en los centros médicos, le das disciplina y alejas a esos niños de las pandillas y de la ociosidad. Eso es lo que yo pienso que deberíamos hacer. Y justamente se basa todo esto, lo que tú has mencionado, en la educación. Y una de las piedritas que tiene también la educación aquí en Panamá es la mala infraestructura. Tú dijiste un ejemplo clave, la Escuela Antonio José de Sucre. ¿Cuántos años
hemos esperado. 10 años. ¿Y cuánto más nos toca esperar por aquí en el centro de David? Y el gimnasio escolar se le está cayendo el techo. Aquí en el centro de David. Imagínate, aquí en el centro de David. Imagínate para las afueras. Y no nada más aquí en Chiriquí. Hablamos de otras provincias y hablamos de comarca. Definitivamente la infraestructura. Si tú vas a garantizar una educación de primera, obviamente los estudiantes tienen que estar en un lugar cómodo, donde ellos se puedan sentir bien para recibir su educación. Por eso que yo decía que en la descentralización, que no sea la paralela, dale los recursos a los municipios, porque si el Ministerio de Educación no puede reparar la escuela, que lo haga el representante. Y claro, y el representante tiene que buscar proyectos y empresas de la comunidad, y ahí le das trabajo a la comunidad. ¿Quién no va a querer reparar la escuela de ellos? Y si ese ministro Sabón es que no sirve para reparar ningún hueco de aquí, dáselo a los representantes para que los representantes llamen a empresas locales, y esas empresas locales, ¿a quién le va a dar trabajo? A los de la comunidad. Pero hasta el momento y en el gobierno actual se conoce que se dio la descentralización y que justamente van fondos a lo que son los corregimientos y las juntas comunales y todo lo demás, pero sin embargo escuchamos que la gente se queja mucho de que aquí en el debate escuchamos que alrededor de 285,000 para cada corregimiento. ¿Dónde está la plata? Bueno, 285,000 no te reparan. Aproximadamente fue lo que dijeron acá en el debate. Yo me imagino que ellos están hablando de los municipios pobres que son subsidiados, pero hay municipios que en descentralización recibieron 15, 20 millones de dólares que nadie sabe dónde está. Y eso era lo que se le decía al vicepresidente, le decían, esos millones tú los recibiste, pero adivina quién los da al final. Por eso yo digo, aquí no hay una verdadera descentralización. Antes era la Secretaría de Descentralización, ¿quién lo daba? Presidencia. Ahora es el MES, pero el MES, ¿a quién responde? A Presidencia. Y al final la calavera es ñata igual para todo. Entonces, yo les decía, si queremos una verdadera autonomía y soberanía y una verdadera participación, saca Presidencia de esto. Sácalo. ¿Por qué? Porque siempre están en el negociado y en el juega vivo. Zulair, a ver, Joseph. Sí, hablamos y hemos visto que en tus propuestas de gobierno también tienes un tema de un teleférico que tiene que ver con el volcán, con Boquete. Boquete al volcán Barú. Ajá. Sin embargo, ¿cómo harías en el tema? Sabemos que los ambientalistas en el tema del volcán son muy fuertes y muy cuidadosos con eso. Se ha tratado incluso en ocasiones hasta de hablar de una carretera, arreglar la carretera o habilitarla. Sin embargo, este tema lo estarías estableciendo con ellos, en conjunto con ellos. ¿Cómo harías para que este tema del teleférico sea uno rentable, ecológico y que pueda ser una excelente iniciativa para que los lugareños puedan ejercer una economía sustentable? Es que todos los proyectos tienen que ser con estructuras y prácticas del desarrollo sostenible. Se tiene que aplicar siempre para tratar de minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, la fauna, la biodiversidad, y que no toque lo que son las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, yo te puedo hablar el de San Miguelito, que ya nosotros tenemos el diseño conceptual que costó casi 3 millones de dólares de 5 estaciones. Y nosotros no tocamos montaña, nosotros no tocamos casas, nosotros no tocamos porque son torres elevadas y que aéreas exactamente, y no estamos tocando prácticamente nada, ningún cerro. Y nosotros incluso la población lo quiere. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo en Volcán y también en Boquete, que el diseño sea lo que menos dañe el medio ambiente. Y para eso están los técnicos, para eso están los ingenieros, para eso están los arquitectos. Yo no te puedo hablar de medidas, yo no te puedo hablar de distancia, pero sé que con la última tecnología que hay, tú puedes hacer puentes enormes sin dañar el medio ambiente. Mira, Holanda, tú sabes que Holanda tiene 600 corredores para que se pasen por arriba, para que no se maltraten y no se atropellen a los animalitos, y que los animalitos puedan pasar. Bueno, ellos hacen ese tipo de cosas y yo creo que nosotros también lo podemos hacer. Además, este teleférico ayudaría muchísimo al volcán Barú, ayudaría muchísimo más a Boquete. ¿Por qué? Porque el turista, como yo le digo, le gustan las facilidades, le gustan las estructuras, le gusta lo cómodo, le gustan los restaurantes, le gusta la accesibilidad. Entonces, pienso que es un buen proyecto que me ha pedido, no porque yo quiera,
sino que cada vez que yo camino, la gente me dice, quiero el teleférico. Okay. Esto sería otorgado y lo manejaría mi ambiente, esto lo manejaría una empresa privada, ¿quién manejaría esto? No, esto tienen que ser empresas transnacionales de afuera. Estas empresas tienen que ofertar que sea bueno, bonito y barato. El BBB. El BBB, bueno, bonito y barato. Por ejemplo, en San Miguelito ya nosotros tenemos 3 empresas, nos han puesto como precio de referencia base 250 millones de dólares, lo que implicaría 5.6 kilómetros y 5 estaciones de los 9 corregimientos. Pero ya está estudiado. Y son 5.6. Acá me imagino que sería un poquito más porque la distancia es más larga, pero tú te imaginas la cantidad de turistas que vendrían a Boquete y a Volcán. Yo tengo una pregunta, ahora que tú estás hablando de Oye, esto. yo subí el Volcán Barú, para que sepan. Me ganaste. Bueno, lo subí porque a mí me gusta. Y a mí me gusta escalar y me gustan las montañas y también subí la India dormida. ¿Y tú sabes cuánto me tomó ese Volcán Barú? 8 horas. Ey, si yo pudiera pagar por mi teleférico, yo lo haría. Claro. Y contenta y feliz. Ok, hablando ya de Chiriquí, hablando de propuestas para ayudar a la economía de nuestra provincia, ¿cuál sería ese proyecto que dirías, sabes una cosa, esto es lo primero que yo voy a hacer acá en Chiriquí, este va a ser mi proyecto que me va a identificar? Estrella. Canal seco entre Barú y Puerto Róbalo. Eso se tiene que hacer, eso significaría, ayudaríamos a dinamizar la economía de Barú, haríamos el paseo marítimo, haríamos el puerto de crucero y eso significaría mínimo 40,000 empleos de manera directa. Eso está porque ya los diseños conceptuales se hicieron. Lo que pasa es que gobierno tras gobierno no lo han querido implementar, pero eso sería para mí uno de los más importantes. Pero claro, hay otros, el teleférico de Boquete al Volcán Barú, el puerto de crucero y el paseo marítimo en Puerto Armuelle. Quiero hacer también el mercado de marisco en Pedregal. Ah, muy bueno. Eso se necesita. El hospital de Bugaba, que lo prometieron en el oncológico. Te iba a tocar ese tema. Sí. En cuestión de salud, esto es otro punto. La ciudad deportiva en David. Háblame del hospital. Necesitamos aquí, aquí en David se ha pedido, más que todo en Chiriquí, un hospital oncológico que ayude a todas estas personas. En Bugaba. De hecho, las instalaciones están una estructura que se está deteriorando, no se ha terminado la construcción. Y tú sabes de aquí, las personas que tienen que viajar en bus 8 horas hasta la capital, llegar a esperar, llegar a esa fila para regresar, eso es inhumano. Y no es correcto. No, y tú sabes también que me da coraje. Yo estaba hablando recientemente en el ISAE, y tú sabes que hay suficientes estudiantes de medicina para poder nosotros capacitar y darle esos internados y esos externados y esas subespecialidades a esos estudiantes. Los podemos formar, pero adivina, le pones 1000 trabas con esos exámenes de barra. Oye, quítale eso. Quítale esos exámenes de barra a los estudiantes de Derecho, quítale los exámenes de barra a los estudiantes de Medicina, fórmalos y que vayan a trabajar a los hospitales públicos, al hospital de Ovaldía, al hospital regional, que no tiene insumos, que no tiene médicos, a la Caja del Seguro Social, a la ciudad hospitalaria. Mándalos también para Chitré. Pero no lo quieres formar y le quieres poner trabas y no le quieres dar sus subespecialidades. O sea, fórmalos, porque los necesitamos para que esos estudiantes sean pediatras, sean cardiólogos, sean neumólogos. Porque no lo quieren hacer. Ahora con este tema de quitar exámenes de la barra, igual al tema tanto de abogados como a médicos, sin embargo, ¿bajo qué se sustentaría quitarle esto a los médicos cuando incluso los que están laborando hemos visto que sea a lo largo de los años la mala praxis? No. Es que no podemos generalizar, no hagamos eso. Ellos tienen que aprender, ellos los tienen que enseñar, ellos los tienen que formar. Y si tú has pasado 5 y 6 años que te han puesto, no sé las materias, pero te han puesto todo tipo de exámenes en cada materia de ellos, ellos los están evaluando periódicamente.
En todos sus profesores lo están evaluando. Entonces quiere decir que les están regalando la nota, yo no creo. Entonces, ¿por qué tienen que irse con un examen de la Universidad de Panamá? Para que la Universidad de Panamá entonces nada más tenga 15 o 20 y no formen más porque no quieren formar más para no darle trabajo a esos médicos. Cuando nosotros lo necesitamos y queremos nuestro hospital oncológico aquí en Bugaba. Sabemos que estas especialidades médicas son muy costosas. En el gobierno de Zulay Rodríguez, estos estudiantes que de verdad a veces tienen que hacer malabares para poder pagarse sus estudios, ¿tendrán ese apoyo económico de parte del gobierno central? Mira, si hay alguien que cree en la educación, soy yo. Mi papá fue exiliado en los años 80, me estuvieron a punto de sacarme de mi colegio de Lipa y me decía la directora que si yo no subía mi promedio no me becaban. Eso tendría yo como 13 años, 12 años. ¿Y sabes cuánto era mi promedio? 4,2. Tuve que subirlo a 4,6, 4,7. De ahí en adelante, todo lo que me gané fue beca. Estudié en Londres con una beca del Consejo Británico. Estudié en los Estados Unidos por una beca que me dio una universidad americana. Estudié en la USMA becada. Y no es que me lo regalaron, yo me lo gané por mi capacidad, por los conocimientos, por haber estudiado duro. Y yo considero que aquí a los muchachos hay que darles becas para que estudien, para que tengan esos conocimientos especializados, para que salgan afuera, para que vean el mundo y esos conocimientos los traigan aquí y se conviertan en agentes multiplicadores. Es decir, Zulay Rodríguez no sataniza los auxilios económicos, la beca, no sataniza esto. No, mira, primero que quiero aclarar que los auxilios, por si acaso alguien quiere pensar mal, mi esposo pidió una asistencia que es un préstamo. Creo que ya lo he tenido que aclarar muchas veces que lo debe. Ojalá todo el mundo y que tiene que pagarlo, pero en el año 2024 que le dieron como ¿cómo se dice? Un espacio. Una prórroga. Sí, una prórroga de 2 años que tiene que pagar con intereses y todo. Pero yo considero que aquí, por supuesto, los auxilios dárselo a las personas de escasos recursos, pero las becas, dáselo a todo el mundo. Pero dáselo, voy al tema de las becas. Porque hago la diferencia. La beca es porque tú te ganaste. Por mérito. Y no, porque te acepta una universidad fuera, porque si la universidad fuera no te acepta y no te pueden dar la beca. Pero eso es bien diferente. A estos que son los auxilios y estos que es como el PASEU. Zulay, has dicho de que tú crees mucho en la educación y todo lo demás y que en tu gobierno vas a apoyar. Pero ¿tú crees que un promedio mínimo de 3, ese puntito para el PASEU es necesario o en tu gobierno se estudiaría la manera de aumentar el promedio? Obviamente para así tener estudiantes más competitivos y que se esfuercen un poquito más. Pero es que se lo tienes que dar más a los competitivos, se los tienes que dar. Y después entonces tú vas dándole, pero es que también, miren, yo no quiero generalizar, no podemos nosotros visualizar que porque el niño es bueno en matemática o el niño es bueno en química o en física, el niño también puede tener otras habilidades, una beca deportiva, una beca, vamos a decir, de robótica, una beca porque es bueno en lectura, pues tantas cosas que tú tienes. Hay otro tipo de inteligencia que no solamente es concentrado en matemáticas, que lo debemos saber y que debemos saber español, pero también hay que darle oportunidades a esos niños. ¿Debemos saber matemáticas, Zulay? Claro que sí. Bueno, yo me gradué de ciencia, yo no era la lumbrera en física, pero mi promedio ahí sí era un poquito bajo, era como 4,1, 4,2. Más o menos. Pero por lo menos las tablas se las sabía. Pero era un promedio aceptable. Por lo menos las tablas se la sabía. Bueno, la tabla me la sabía, exactamente, la tabla me la sabía. Bien, hablando los temas de seguridad en Panamá, si vemos es controlado muchos lugares en Panamá por este tema de las bandas delincuenciales que existen, sí. y que Panamá a nivel nacional es un problema de todo el país, no es un problema de X lugar, en todo, a lo largo y ancho de todo el país hemos visto no solamente el tema de las bandas, sino también el tema del narcotráfico. Un gobierno de Zulay Rodríguez, ¿cómo contraatacar este tipo de ataques? Yo no quiero etiquetar o estigmatizar a los jóvenes y dicen, ay, porque son pandilleros. Muchas veces son pandilleros porque es falta de oportunidades, porque no consiguen empleo. Oye, porque tienen hambre, porque no tienen que llevar a su casa, porque ven escolar. Exacto, la deserción escolar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Darle empleo, porque una persona con un buen empleo no delinque. Una persona que es bueno en deporte se quiere superar.
Entonces, por eso que yo siempre digo, jornadas educativas extensivas, vamos a darle un pensum extracurricular, no es donde le vamos a poner una nota o a calificarlo, a decirle, sino que para que sepa deporte, artística, cultura, tantas cosas que tú le puedes dar a ese niño tú lo atraes y posteriormente enseñarle, aunque digan que no y me quería, tiene que enseñarle inglés, porque si sabe inglés, oye, hasta puede ser marino, y tú sabes cuántos barcos de bandera panameña requieren marinos, 289,000 marinos extranjeros, y necesitan, pero ¿por qué no pueden entrar? Porque no saben el inglés, y yo siento que el inglés es prioridad y tenemos que enseñarlo desde primaria, y bueno, ahora hablan de ya no secundaria, premedia y media. Zulay, siendo tú mujer y tu compañera de fórmula, hablamos de Atenas Atanasiadis, sí. Dos mujeres que quieren ver un Panamá diferente, que quieren ver un Panamá encaminado para un mejor futuro para todos nosotros. Cuéntame, ¿qué le dirías tú a esa mujer que puede confiar en ti, que sabiendo de que tú vas a defenderla y ese respaldo que pueden sentir en una presidenta? Mira, yo le agradezco a Atenas Atanasiadis, que ella me apoyó mucho en el periodo pasado. Yo creo que fue una de las pocas, con Iván Picota y con Fanovich, que peleamos lo de los nefastos Ravalú. Tú viste que yo les decía, ustedes pelearon, pero ustedes no le dicen a la gente que ustedes le metieron un gol de los nefastos Ravalú, que nos iban a cobrar impuestos de por vida y que tuvimos que ir a pelear y luchar allá en la casa de Varela y que me dieron una paliza. Atenas fue era mucho más joven que yo y corrió más rápido. Ella no la agarraron. A mí sí, a mí me agarraron y Picota también corrió. Se fue otro que decía, que patita para que me quiero, pero a mí me agarraron entre todos, ¿no? Entonces, ella ha sido muy luchadora y ella y yo presentamos varios proyectos para las mujeres agroemprendedoras, las mujeres rurales, para que le dieran préstamos blandos, para que se les diera y capacitara a través de las MIPYME, para que ¿qué pasa con las MIPYME? Ellos te dan un préstamo, pero no te lo dan, no son bancos. Entonces el gobierno les da la plata y ellos se lo dan a través de la financiera. Y la financiera vienen y le cobran a ese emprendedor. ¿Y cuánto te cobra una financiera? Carísimo. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que las MIPYME tengan su propio banco, para que en vez de que tú le pagues 35% a esa financiera, tú pagues tu 0.25%, máximo 1% anual, para que tú puedas poner tu negocio, para que te busquen el mercado, para que te digan cómo lo puedes vender, para que el gobierno le dé seguimiento y a los 3 años, entonces tú le reembolses al Estado y creas empleo. Todo eso nosotros lo tenemos dentro de nuestros planes. Es más, lo pueden encontrar en www.zulayrodriguez.com. Son casi 100 y pico de páginas. Y ahí están las MIPYME, los préstamos blandos, las primeras viviendas que le queremos dar a los jóvenes que tienen derecho, cómo podemos reciclar, los mercados de huella de carbono. O sea, tenemos tanto para nosotros crear. Pero bueno, ojalá y Dios primero lleguemos para poder implementar todos estos planes, no solamente para Chiriquí, sino para todas las provincias y para Panamá. Muchos productores también se quejan el tema del pago cuando tienen que cobrarle al Estado. Son muy demorados. Los proveedores. ¿Cómo podría agilizar este tipo de procesos? Esto se tiene que hacer en 60 días. Aquí se tiene que hacer. Y si no se hace, entonces saquen a ese contralor. De ganar Zulay Rodríguez. Porque todos sabemos que hay burocracia para cobrar coima. De todo el mundo. Eso se tiene que acabar. De ganar Zulay Rodríguez las elecciones en los primeros 3 meses, ¿cuáles son los cambios más significativos que veríamos en su gobierno? Constituyente originaria. Aquí hay que cambiar ya la forma de que tú eliges a los magistrados, la forma que eliges a los diputados. A los diputados. Sí, esto hay que reducirlo. Nosotros tenemos que quitar este subsidio electoral de los partidos. Nosotros tenemos que quitar estas partidas discrecionales del presidente de la República, que hay que hacer auditorías, aquí hay que pedir estado financiero. Aquí hay que quitar los viáticos, los viajes, los carros, el montón de escolta y sobre todo esos ex vicepresidentes que tienen un montón, también quítale todo. Zulay, ¿estás de acuerdo con...? Y el despacho de la primera dama tiene que irse también. ¿Estás de acuerdo tú con la reducción de diputados en la Asamblea Nacional? Por supuesto. ¿Cuánto sería de 71 a cuánto quedarían? Bueno, mira, me están hablando, tú sabes que yo me manejo con el profesor Miguel Antonio Bernal, que es el que me habla de la constituyente originaria. Yo no quiero paralela, yo no quiero parche, aquí tenemos que refundar todo de cero. Entonces ellos me hablan alrededor de 40 diputados a nivel nacional.
A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. De 35 a 40, es lo que me habla el profesor Miguel Antonio. ¿Y está estipulado en tu plan de gobierno? Sí, si se hace la constituyente originaria, sí, por supuesto. ¿Esto estaría representando un ahorro en cuanto a la asamblea de cuánto aproximadamente? La asamblea se gasta alrededor de 80, 100 millones de dólares. Podríamos hablar que la mitad, más o menos. Excelente, la verdad que yo creo que esto y con rendición de... No, y también hay que rebajar los ministerios. O sea, que un poco de ministerios que no sirven para nada y que se gastan la plata. ¿Habría que eliminar ministerios también en Panamá? Mira, por ejemplo, el MIDES y el Ministerio de la Mujer, hazlo uno solo y pon el Ministerio de la Familia. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque aquí hay un poco de gente que nosotros sabemos que son nombramientos, que no son los más idóneos, pero son nombramientos políticos para ganar elecciones. El sobrecosto de la planilla estatal, Zulay, sabemos de que está por las nubes. ¿Cómo reducirías tú esto? Se habla de botella, se habla del gasto, obviamente, de presidencia de la asamblea. ¿Cuál es ese plan para reducir? Tienes que reducir de la asamblea, eso es obvio, pero también lo tienes que hacer de la presidencia. Cuando yo hablo de constituyente originaria, no solamente está cambiando todo el sistema del órgano judicial y del legislativo, también del ejecutivo. Hasta yo me tengo que someter, para que sepan. Aquí se cambiaría todo, se refunda un nuevo país. Hay que hacerlo. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar desde cero. En el tema y desde el punto de vista político, hemos visto que con quien usted caminaba, que era Ricardo Martinelli, hoy día ya no puede correr para este cargo de elección popular. Sin embargo, ¿usted cómo haría porque también ha declarado de que no comulga con Mulino, ¿cómo haría para esos votos tratar de jalarlos para que voten por Zulay Rodríguez y no se vaya por la opción de Mulino? Yo siento, sería irrespetuoso de mi parte decir que una persona le transfiere los votos a otros. Los votos no son transferibles, son personales de cada persona. Que sí. Es más, aquí hay un 50% de personas indecisas. Por eso que a mí me dio risa cuando a mí me pusieron en primer lugar y de repente dije de un 14, un 6. Todo esto es manipulado. Pero yo sé los votos que yo tengo y yo voy a decir lo mismo que decía Mireya, mis encuestas son de carne y hueso. Eso justamente es la percepción de la gente. Zulay recorre todo el país, Zulay está en Chiriquí, Zulay está en Boca, Zulay está en provincias centrales. ¿Cuál es ese clamor? ¿Cuál es eso que la gente quiere? ¿Cuál es ese cambio principal que necesita el país, según lo que tú has escuchado? Mira, la gente me dice que no me cambie. Yo les digo, yo voy a rebajar la luz eléctrica, pero yo me estoy metiendo con los donantes de campaña. Yo se los dije, ustedes hablan de corrupción, pero fíjate que ninguno de ellos habla de monopolio ni oligopolio. ¿Quiénes son los dueños de las generadoras? De la hidro, de la termo, que tienen a Chiriquí seco, que lo tienen sin agua, el río Caldera, el río Piedra. ¿Quiénes son los dueños de los distribuidores y la farmacia de los medicamentos? ¿Quiénes? Ustedes saben, los dueños de aquí de Panamá. ¿Quiénes son los dueños y los que traen los insumos agrícolas caros y que por eso los pobres productores no pueden cosechar de una manera barata y entonces se trasladan los costos al consumidor? ¿Quiénes, verdad? Cuando el ministro Augusto Valderrama me gritó y me dio un poco de cosas, y yo le dije, lo que pasa, señora, que usted trabaja con esta empresa, me reservó y volverá a trabajar con esa empresa. Entonces, no es la empresa que nos vende caro. Cuando hablamos del... ya tú sabes cuál, ¿no? Sí, Entonces, los bancos, ¿quién se ha metido con los intereses de los bancos y la financiera? Yo, la que está aquí. Y este preciso tema, que varía mucho con el tema, y muchos panameños en los últimos días, en la última semana, han estado recibiendo correos de sus entidades bancarias donde por un aumento de tasas en los Estados Unidos, sin duda alguna, hay una variación en Panamá con respecto a sus intereses. Y ustedes saben de quién es la culpa, de Martín Torrijos, porque Martín, y eso no tuve tiempo de decírselo, aprobó el decreto ejecutivo 52 del 2008, que en su artículo 79 permite que los bancos fijen los intereses que les da la gana, ¿ya? Se autorregulan solo, entonces no hay regulación, y destipificó el delito de usura. Y entonces los bancos, como ya no tienen un artículo penal, ellos hacen lo que les da la gana. Zulay, por acá. Eso fue, mira, te estoy hablando, decreto ejecutivo 52 del 2008, que no tenemos ley bancaria, que esa es la supuesta ley bancaria. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Ponelo. Entonces, eso lo puso Martín. No tuve tiempo de decírselo, pero estuve a punto. ¿Por qué pusiste este decreto que hace que los bancos se pongan los intereses? Entonces, nos tienen estrangulados.
Zulay, y nada podemos hacer. una mujer trabajadora, emprendedora, pero una mujer que no sé cómo maneja su tiempo. Cuéntame y cuéntanos a nosotros un poquito más ya, ¿cómo haces para tener una campaña presidencial, una campaña para la alcaldía y también tu campaña para diputada? No duermo. No duermo 3 horas nada más. Mañana yo tengo que llegar temprano a Panamá y tengo que ponerme a caminar con mi equipo y yo camino el país, camino San Miguelito, me vengo los fines de semana al interior. Casi siempre me reclaman en Darién, en Chorrera, en Arraiján, dice, pero tú nada más quieres siempre Chiriquí. Pero es una cosa que tú te pones a pensar, digo, wow, tienes que caminar el distrito, tienes que caminar tu circuito, sí, tienes que caminar la República. No es fácil. No es fácil y lo hago. Y tengo que ir a los debates y encima perseguida por el gobierno, imagínate tú, ay, a la vida. Pero bueno, ahí vamos y mira, yo siempre les he dicho a todos ustedes, los planes están, nosotros tenemos todas las propuestas para ayudar al país, las obras, las infraestructuras, rebajar los intereses bancarios, rebajar la luz eléctrica, crear empleo, dinamizar la economía, podemos hacerlo. Ayudar a los jóvenes, sobre todo el programa de inglés, las capacitaciones, pero adivina qué se requiere aquí, voluntad. Y yo he sido una persona valiente y tengo la voluntad para hacerlo. Yo no vengo aquí a engañar a nadie, esto es lo que yo soy. Ustedes me conocen, siempre he sido sincera y por eso cuando yo escuchaba a una candidata decía, sí, porque ellos no han ido y no, yo he ido al ministerio y he denunciado esto y esto. A Todebrecht lo denuncié. Lo que pasa es que nunca queda en nada porque los protegen, ¿no? Chiriquí siempre tiene un problema y es que cuando se dan algún tipo de protestas o pasa por el tema de cierres, como lo vimos el año pasado por el tema de las protestas sobre el contrato minero, Chiriquí pasa páramos en el sentido de que solamente tiene una vía de conexión hacia el resto del país. Hay que hacer el tren de frontera a frontera. ¿Apuesta por el tren? Sí, apuesto. Eso está en mis propuestas. Lo que pasa es que no me dio tiempo en el debate de decirlo. Hablé del Canal Seco, hablé de los puertos y el paseo marítimo en Puerto Armuelle. Hablé del hospital oncológico en Bugaba. Hablé de la ciudad deportiva en David. Hablé también de que había que terminar el centro de Ovaldía y el hospital regional. Hablé del mercado de mariscos en Pedregal, pero no me dio tiempo de decir el tren de frontera a frontera. Si las elecciones fueran mañana, ¿qué tan segura se siente Zulay Rodríguez de ser la próxima presidenta de Panamá? Bueno, yo me siento contenta y yo me siento que tengo el cariño de las personas, pero bueno, hay que esperar el 5 de mayo. Hay que esperarlo, pero yo me siento bien. ¿Relaciones diplomáticas con China o con Estados Unidos? Mira, yo pienso que con ambas. Tú no puedes obviar a uno. Necesitamos a Estados Unidos y necesitamos a China también. Ambas son potencias económicas, tú no puedes ignorarlas. El tema de la migración en Panamá, un tema de no acabar, No, cerremos fronteras. Cerremos fronteras y aquí hay competencia desleal, discúlpenme. Hablabas de 100.000 empleos que tienen hoy en día migrantes, por supuesto, y le hacen la competencia desleal a todos ustedes y por eso ustedes no tienen empleo. Pero si ellos tuvieran sus papeles en orden, que no lo tienen, hoy ustedes estarían trabajando, todos. Y se lo digo, pero claro, los otros candidatos no te van a hablar de eso, porque los van a decir que son xenofóbicos y sería meterse con sus donantes de campaña. ¿Qué hace Zulay de ser presidenta en este tema de cerrar fronteras? Y vienen los derechos humanos, vienen todos los recursos internacionales contra Panamá por cerrar fronteras y no ayudar a los inmigrantes. Ay, por supuesto, 80 millones en comida, 12 millones para salvar el daño ambiental que están causando en la selva del Darién. Estamos hablando de 92 millones de dólares y esos 92 millones de dólares no le hubieran servido para darle de comer y hacer los comedores escolares y los COI, sobre todo para los niños de las áreas vulnerables y los niños de la comarca. Entonces, ¿a quién se lo damos? ¿Se lo damos a los de afuera o se lo damos a los nuestros? Zulay, pienso que a los nuestros, ¿verdad? Por acá nos mandan una pregunta a través del WhatsApp. La gente está en sintonía. Mira que son las 11 de la noche prácticamente y la gente quiere conocer. Y me pregunta por acá, pregúntale por favor qué tiene previsto para apoyar a los productores de turismo en tierras altas, que tienen un monopolio grande para el área de turismo. Un monopolio en el área de turismo en tierras altas. Me debería explicar mejor, ¿no? Si es en cuanto a la comida, si es en cuanto a locales. Ahí está si en sintonía. Sí, me gustaría que me explicara.
¿En qué sentido? Porque acuérdate que un monopolio es una empresa que maneja un solo servicio. Y ese monopolio, por supuesto, como nos pasa con las distribuidoras de Naturgy y nos pasa con ESA, que son las que nos cobran la factura. Lo de los medicamentos, que hay 4 distribuidoras que son las que le venden a la Caja del Seguro Social y al MINSA y las tienen desabastecidas. Estamos hablando del combustible, que son 4 estaciones, que son oligopolio, Petróleos Delta, Terpel, Puma, y la otra es Puma, Terpel, Petróleos Delta y Texaco, ¿viste? Y entonces, que nos cobran 3. ¿Cuál es el monopolio que tienen en este momento? Son los operadores de turismo. Me gustaría saber, porque ellos hablan de Tierras Altas. ¿Cuál es el servicio Tierras Altas, Tierras Altas Volcán. Zulay, tocaste el tema de la... Pero será el oligopolio en transporte, ¿no? Ahora, los hoteles. El desarrollo. Las empresas para desarrollar. Ya entendí. Ahora sí, quiere decir entonces que siempre son los mismos desarrolladores. Bueno, hay que abrir el mercado, hay que abrirlo y darle facilidades, y lo tiene que hacer el gobierno. Y esos incentivos turísticos de 1.800 millones, entonces dárselo a los pequeños y medianos empresarios para que creen los puestos de trabajo. Eso se puede hacer. Imagínate, tú le diste a los bancos $2.000 millones en plena pandemia, y a 4 operadores turísticos 1.800. Bueno, dáselo a los pequeños y medianos empresarios. Pero eso sí, que creen trabajo. No es que te lo voy a regalar. ¿Cuántos trabajos vas a crear? ¿Cuántos empleos vas a dar? Ahora, esas son las condiciones. Tocó el tema referente al transporte, y es que el tema en transporte en Panamá, hay 2 caras de la moneda. Los transportistas que exigen aumentos a las tarifas, la salida de las plataformas digitales, pero también está la otra parte de la población, que es la otra cara de la moneda, que exige mejoras en el servicio, que exige mejores equipos a la hora... Pero es que esas plataformas digitales las puede dar aquí compañías panameñas. El problema es que, y yo entiendo, Uber y Driver, que dan el servicio, se han ido más de $2.000 millones. Ustedes sabían, afuera, porque ellos no pagan impuestos. 0 impuestos. Tienen la plataforma, la tienen afuera, opera en España, opera en México, opera en los Estados Unidos. ¿Y cuánto le ha representado a Panamá? Nada, 0. Pero ese transporte selectivo, con todos sus defectos, él tiene que pagar seguro social, él tiene que pagar su licencia, él tiene que pagar un certificado de operación que no se lo quieren dar para que sean propietarios. Y entonces ahí está el problema. Entonces a ellos sí les cobran. Entonces, otra cosa, miren, a nosotros, y se me olvidó decirles, nos gustaría hacer una refinería, porque si nosotros tuviéramos una refinería, nosotros también bajamos lo que es el costo del combustible. Zulay, ¿cómo vas tú a regular el tema de concesiones de transporte? Aquí se escucha de que muchos transportistas, prácticamente familias acaparan este negocio. Y cuando tú vas a pedir un cupo, por ejemplo, de un taxi, a ti no se te da, pero a fulanito sí, teniendo 1, 2, 3 y que prácticamente son los dueños del transporte. No, y es como las billeteras, pobrecitas, a mí me da mucha lástima. Yo he sabido, y en el Parque Cervantes me dicen que tienen 20 años y no son dueñas de su tablero. ¿Son revendedoras? Sí, y eso es triste. Entonces, yo siento que el que trabaja, tú le tienes que dar su tablero, y el que trabaja aquí, tú le tienes que dar su certificado de operación. Y dice que el certificado de operación, que cuesta $10, se los revenden en $10,000, $15,000. Eso no debería ser así. Yo creo que aquí todo el mundo tiene el derecho de trabajar, y mientras tú le pagues impuestos y contribuyas al fisco y ayudes a la Caja del Seguro Social, sobre todo para poder salvar el programa de invalidez, vejez y muerte, y que la gente se pueda jubilar, porque acuérdense que esa fue otra que nos hizo Martín. Cuando él habla de ese, y yo le digo, y la Caja del Seguro Social ahora, como tú lo cambiaste del sistema solidario, que nos jubilamos con el 60%, ahora te va a jubilar con el 20% con el sistema de cuentas individuales. Entonces, es lo que debe hacer. Ellos deben ser dueños de su certificado, y ellos tienen que contribuir también con el fisco panameño. ¿Qué edad tienen ustedes? 32. Te vas a jubilar con el 20% de tus aportaciones. ¿Y tú? Ya prácticamente. El 20%, no me pregunté la edad. Ay, Dios mío. Ustedes saben que nunca van a poder jubilarse, ¿verdad?
ese tema es un tema también muy complejo que está que nadie se atreve a tocar. Correcto, yo no entiendo por qué. Pero es que hay que volver al sistema solidario, porque el sistema solidario, acuérdate que todos contribuíamos a tu jubilación, para que tú te jubilaras con un 60%, pero al habernos sacado a nosotros del sistema solidario, lo dejaste sin plataforma, y por lo tanto ahora no tiene dinero. Entonces ahora se fue un sistema mixto, donde solamente tú te pagas tu jubilación, de acuerdo a tu aportación, y esa aportación del 20% no es hasta que te mueras, sino eso tiene una duración de 10, 15 años. Después de 10, o sea que nunca te puedes jubilar, siempre vas a tener que trabajar de por vida. 100 años, ahí está el cajón y te vas al cajón, ya. Esa es la triste realidad de lo que a ustedes les viene. O cambiamos eso, la ley 51 del 2005 que nos puso Martín, ley muerte, o ustedes nunca se jubilarán. Bueno, Zulay, siendo las 11 de la noche en todo el territorio nacional, ¿qué día te ha tocado hoy? ¿Qué día? Desde temprano. Pero yo, lo prometido es deuda. Ustedes me dijeron, ustedes pensaban que yo me iba a quedar acá en el debate. No, yo me vine para acá porque mi compromiso es con mi hermosa provincia de Chiricana y con todo el país. Y soy muy agradecida, y aquí yo he podido explicar y ampliar todo lo que son las propuestas que nosotros tenemos para mi hermosa provincia de Chiriquí y para todo el país. Yo soy, mira, Luis, yo me preguntó, dije, ¿cómo te sientes? Yo no dije de Panamá, yo dije chiricana. Chiricana porque aquí es toda mi familia. Bueno, la verdad que sabemos que muchas personas estaban pendientes a esta entrevista, y yo quiero que tú le envíes un mensaje ya para ir finalizando esta participación tuya acá con nosotros. Bueno, recuerden que yo siempre he luchado por todos ustedes, no de ahora, de hace mucho tiempo. Me ha costado duro, me ha costado persecuciones, he luchado contra los monopolios y oligopolios de los medicamentos, de los insumos agrícolas, del combustible, de las tasas de intereses bancarios, del sector energético, de la luz eléctrica. Siempre he alzado mi voz, he ido a la Procuraduría, y bueno, soy la que siempre he luchado, que lucharé, seguiré luchando, y los voy a poner a sumar. Y recuerden, casilla 10. Así es. 10. 27 de marzo, debate presidencial en Tierras Altas. Te esperamos por acá. Muchísimas gracias y bendiciones a todos y a todas. Queremos agradecerte entonces por habernos visitado y acompañado en esta noche después de este debate, y ahí está lo prometido es deuda para toda nuestra audiencia, así que te agradecemos, esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros y antes de las elecciones puedas estar nuevamente llevándole más de esta propuesta que tienes como presidenta de ser electa el próximo 5 de mayo. Muchísimas gracias, bendiciones. Nosotros con esto estamos entonces llegando al final. Este contenido, si te lo perdiste, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Lo vas a poder ver completo de principio a fin. Así que te esperamos en nuestro canal de YouTube, Planes 109 FM.